Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Qué alegría, qué privilegio, qué gusto, qué placer es encontrarnos y que te conectes en este cuarto capítulo de esta temporada de Inverso Podcast, en la cual estamos hablando de temas súper interesantes. Y en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con Vanessa. Qué gusto, Santi, igual de emocionada a ti volver a estar aquí compartiendo estos mensajes tan interesantes que han estado durante todo este trimestre y este que vamos a empezar a hablar de esta semana, que es el don de la profecía. Y tú lo has dicho, muy interesante todos los temas que hemos estado hablando. De hecho, como se titula, esta temporada es nuestra herencia, o sea, lo que nosotros llevamos por dentro, lo que nos identifica, es como el apellido. Algo que a mí me heredan es de pronto riquezas no, pero algo que ya me heredaron fue el apellido. Entonces, sí, es algo que llevamos con nosotros en nuestra sangre, que llevamos para siempre. Y hemos venido hablando en los 3 capítulos anteriores, precisamente de doctrinas o de cosas que nos identifican a nosotros, no solamente como cristianos, sino como adventistas, como hijos de Dios. Ya hablamos acerca del santuario, hablamos del sábado, hablamos acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, del gran chasco. Exacto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, raro de pronto para algunas personas, sí, que nos estén escuchando, pero muy bueno y que nos va a acercar a Dios. Total, es que cuando tú dices el don de la profecía, viene algo súper interesante que es como la profecía. Entonces a uno le dicen don de la profecía y si te dicen profecía, ¿en qué piensas? En adivinación. En adivinación, y si nos vamos a libros de la Biblia. En brujas que ven el futuro. Sí, ¿en qué se puede ver en el futuro? Exacto. En lo que nos puede decir un Daniel o un Apocalipsis. Exacto. Y le da a uno como terror. Sí. No, muertes, guerras. El fin del mundo. Sí, y de hecho, si te das cuenta, Satanás ha vendido esa idea en todas las películas, en lo que se habla, en lo que se ve, de que la profecía es algo malo, pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta que es una carta de amor. Exacto, y que es un mensaje de esperanza. De esperanza. Pues bueno, siguiendo el relato que trae la lección, sí, recordemos que había un campesino que se llamaba Guillermo Miller, el cual sacó lo de los 2300 tardes y mañanas con el estudio. Según él, Jesús venía por segunda vez a la tierra con la purificación del santuario, Daniel 8:14. Resulta que se llegó el 22 de octubre de 1844 y adivina que pues no vino Jesús. Si no se han visto ese estudio, váyanse al primer capítulo de esta temporada de Inverso Podcast. Pero bueno, continuando con la historia, resulta que dentro de ellos había una persona de la cual vamos a hablar hoy, y es Hazen Foss. Hazen Foss, al igual que Guillermo Miller, estaba esperando a que Jesús llegara por segunda vez, estaba ansioso de que Jesús llegara por segunda vez, pero no vino. No vino. Hazen Foss se desilusionó, se frustró, se puso triste y no solo eso, se enojó con Dios. Sí. O sea, Dios, ¿cómo es esto? Somos el hazmerreír de todo el mundo acá, porque precisamente Jesús no vino. Y cuéntanos, Vanessa, ¿quién fue Hazen Foss? No, tú lo has dicho, me parece muy interesante porque en esta primera parte donde nos contaste como esa trayectoria que pasó, Dios ya había hecho un llamado como a otros profetas, por decirlo así, porque ¿quién es un profeta? Un mensajero. Entonces, dentro de esos estaba William Foy, Hazen Foss, y Hazen Foss recibió visiones, al igual que William, en cuanto a lo del gran chasco, cuando estaba Guillermo y demás, y Hazen dijo, después de ese gran chasco, que ya no iba a seguir. Exacto. Él tenía una visión que se le había dado y él no la quiso decir porque estaba frustrado y estaba enojado con Dios, como tú lo dijiste. Así que él le dijo al llamado de Dios, no, lo siento. Y sabes, me parecía muy interesante porque allí mismo el Espíritu Santo le decía como, mira, te vamos a dar otra oportunidad o esta visión se le va a dar a otra persona. Y él como que seguía renegando, que no. Y cuando el Espíritu Santo le dijo como que bueno, está bien. Constreñido. Has contristado. Como lo has puesto muy triste, como mal. Ahí sí dijo, bueno, está bien. Y, o sea, yo quiero que te lo imagines porque yo lo he imaginado y ustedes también. Cuando él
dice como, bueno, está bien, vamos a decir la visión. Y entonces llama a todo el mundo, porque creo que en ese tiempo lo hacían todo público, llama a todo el mundo y tengo algo muy importante que decirles. Y se le olvidó. Pues sabes, alguien sí aceptó ese llamado y alguien sí tuvo esa visión y alguien aceptó ese llamado y fue nuestro don, el don de la profecía que actualmente tenemos, que es Elena G. de White. Así Ella es. sí aceptó el A llamado. mí esta historia me da un poquito como de miedo, porque es que el Espíritu Santo se alejó de él. Sí. O sea, incluso cuentan que él de ahí en adelante se alejó del Sí. Evangelio. O sea, no siguió encaminado como a que Jesús viene con la iglesia. No, él se alejó totalmente del Evangelio, el Espíritu Santo se alejó de él. Y qué lástima, ¿no? Total. Porque si Dios lo escogió, fue por algo. Qué fuerte Es porque eso. tenía cosas que contar al Ajá. mundo, es porque tenía la capacidad, es porque tenía el talento, tenía el don. Pero él decidió no hacerlo. De pronto porque estaba bravo con Dios, estaba desilusionado. ¿Quién sabe por qué? Pero a nosotros nos puede estar pasando eso. No, y eso es como algo que ya tenemos que sacar una primera lección y es como, hey, no podemos dejar de escuchar su llamado e ignorar al Espíritu Santo. No sabemos en qué momento tenemos ese llamado y nosotros estamos dejando de estudiar la Biblia, estamos dejando de orar y estamos ignorando realmente al Espíritu Santo que trae algo importante a través de nosotros. Así es, yo creo que esta es la primera lección que podemos aprender de este capítulo de Inverso Podcast. No darle la espalda al Espíritu Totalmente. Santo. Ahora, lo que tú decías, después de ella vino una de las mejores autoras femeninas, no solamente de la escritura cristiana, sino de la escritura a nivel general. Todo. Exacto, es una mujer que escribió de economía, que escribió de salud mental, escribió de la crianza de los hijos, de alimentación, escribió Total. absolutamente de todo. Incluso hoy en día, algunas pruebas científicas que han hecho aprueban y avalan teorías que ella había escrito, Ajá. obviamente por inspiración de Dios. Entonces, Pero Elena aceptó el llamado. aceptó el llamado. Entonces, Elena G. de White es una gran enseñanza para cada uno de nosotros de aceptar el llamado que Dios tiene para nosotros. Claro que sí. Y si tú ves cómo de alguna forma siempre Dios nos ha hablado por medio de profetas. Elena es una profeta para nosotros porque es una mensajera. Y desde los tiempos antiguos siempre Dios ha tenido profetas, siempre Dios ha tenido mensajeros. Cuando lo estudiábamos, antes de estar en cámaras, hablábamos de la importancia de que hubiesen mensajeros, que hubieran profetas. ¿Recuerdas por qué decíamos como, es que si no habían profetas, qué pasaba? Pasaban cosas malas. Por ejemplo, hay una historia, la de Gedeón. Sí. La de Gedeón comienza diciendo, el pueblo de Israel se alejó de Dios y entonces Dios los entregó en manos de Madián, los madianitas, amalecitas y los hijos de Oriente. Y pasa con muchas otras generaciones que le dieron la espalda a Dios y pues obviamente Dios quitó su protección y pues el pueblo le fue súper mal. Y cada vez que se alejaban a él, cada vez que se acercaban a él, cada vez que decían vamos a clamar nuevamente a Jehová, ahí Dios los escuchaba. Ajá. Y los bendecía. Entonces es interesante lo que tú mencionas. En cada generación, en cada época de la historia, Dios ha tenido un mensajero. Los patriarcas, a través de los reyes, a través de los profetas, a través de las profetisas también. Ajá. Y la última profeta, por así decirlo, la última gran profeta mensajera fue Elena G. de White, la cual escribió muchos mensajes para nosotros hoy en día. Total. Y algo que me impresionaba dentro de esta lección es que nosotros no podemos quedarnos con lo que ya sabemos. No podemos quedarnos con lo que aprendimos de niños, con lo que nos dicen en la iglesia, con lo que están escuchando aquí. Solamente, no, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, volver a estudiar aquello que hemos estudiado, porque no sabemos en ese versículo qué otras enseñanzas tenemos. Entonces, algo que yo había escrito que me parece interesante es escuchar y seguir las instrucciones divinas y no dar por sentado el conocimiento ya recibido. Así no decir, ya me las sé todas, ya no necesito estudiar esto, porque en cada palabra de la Biblia tenemos un nuevo conocimiento que si nos dejamos guiar por Dios. Ahí es donde debemos tener humildad al momento de leer la Biblia, para que sea Dios el que nos ilumine y nos ilustre. Ahora, cabe aclarar, o bueno, algo que yo resalto de todo esto es que en todas las generaciones, a todos los mensajeros
los atacaban. Sí. Hasta el mismo pueblo, los perseguían, los intentaban silenciar. Y pasó, efectivamente, quiero leerte Apocalipsis, efectivamente, Nuestro texto de esta nuestro semana. texto de esta semana, que está en Apocalipsis capítulo 12, y voy a leer el capítulo 16 y el capítulo 17. Pero la tierra acudió en ayuda a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que había salido de la boca del dragón. Despechado por su fracaso con la mujer, el dragón se fue a hacer la guerra contra el resto de los hijos de la mujer, es decir, contra los que cumplen los mandamientos de Dios y se mantienen testigos fieles de Jesús, o son que tienen el testimonio de Jesús. En esta profecía notamos algo que sucedió en Europa, que es la Edad Oscura. Ahora, esto no es un relato religioso, no es un invento mío, no, esto es algo que históricamente, histórico, lo pueden googlear. Exacto, lo pueden googlear, la época oscura del mundo, del planeta. Y fue del año 538 hasta el año 1798. En el año 538 el papado o la Iglesia Católica equivocadamente decidieron ejercer su dominio no solamente en la religión, sino en la literatura, en el arte, en la música, en la ciencia, en absolutamente todo. Ellos dijeron, lo que nosotros digamos es lo que es. Es como si le hubieran puesto un pause Al desarrollo. Al mundo. Exacto, a todo el desarrollo, a toda la tecnología, a toda la innovación, en el año 538 se detuvo. Sí. Y hasta 1798 volvió otra vez a coger renovar. rumbo. Por ejemplo, nació la teoría, la Tierra es redonda. Sí, Los católicos que decían, plana. la Tierra es plana. Y muchos murieron a través de este estudio. Por ejemplo, también con pinturas, con lecturas, con música, con poemas, con absolutamente todo. Hubo persecución, y donde más hubo persecución era contra aquellos que leían la Biblia y que esparcían el mensaje que traía la Biblia, o sea, contra, podemos decirlo, mensajeros de Dios. Estos mensajeros fueron perseguidos y ellos huyeron. Y esto es algo histórico. Ellos huyeron hacia Estados Unidos de América. Allí fue donde llegaron nuestros padres, padres del continente americano. Exacto. Llegaron allí. Y allí establecieron bases sólidas de que su país, de que su reino, de que su nación iba a tener libertad de expresión, libertad religiosa. Me parecía muy interesante porque decía como era el paraíso de la libertad religiosa. Exacto. Y qué controversia con lo que dice la profecía que va a pasar, ¿no? Así es. O sea, va a ser el cambio Entonces, total. te contaba esta historia para que veas que en todas las épocas, Satanás ha querido perseguir a los mensajeros de Dios. Y nosotros, si decidimos ser mensajeros de Dios, existe la posibilidad, no, va a pasar así, en que vamos a ser tentados, vamos a ser perseguidos, pero bueno, eso ya es otro tema, porque agarrados de Dios, así como Elena G. de White, así como los antiguos profetas, nos va a ir súper bien y vamos a compartir bien la palabra de Dios. Total, Santi, has dicho algo que me hace recordar, y es que siempre hay un remanente. Y qué lindo que desde siempre hay personas firmes y personas que se identifican, que tienen una identidad. Y dentro de lo que leíamos es que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Dios. Cuando estábamos buscando estos temas y demás, dentro de la red, yo empecé a buscar el don de la profecía y como para saber daticos y demás. Y hay muchísima información, pero mucha, que si uno de verdad no se cimienta en la palabra de Dios, te puedes ir por cualquiera de las ramas, porque hay mucha información. Y dentro de esa información, ¿cómo podemos discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso? Porque la misma palabra de Dios dice que en estos tiempos van a haber profetas. Y es que los hay. Bueno, sí. Hay profetas, hay personas que te dicen tu futuro, hay personas que te leen las manos, hay personas que te descifran lo que quieren decir los astros para tu futuro. Y lo que tú decías, ¿cómo identificar cuál es un verdadero profeta y cuál es un falso profeta? Pues bueno, Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, No recuerdo qué dice. Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos a buscarlo rápidamente,
porque hablábamos que cuando hay profetas verdaderos, quiere decir que hay profetas falsos. Exacto. Entonces, es fácil identificar cuáles son esos profetas verdaderos. Vamos a leerlo, Santi nos va a leer lo que nos dice Isaías, porque podemos reconocer, si hay un profeta que es falso, quiere decir que hay un profeta verdadero. Y tenemos como algunos tips de lo que nos muestra cómo es un profeta verdadero. No es esa persona que viene y te dice, yo soy un profeta y vengo a decirte esto porque va en contra de la ley o en contra de la Biblia. Entonces ahí tú ya dices, aquí no es. A la ley y al testimonio. A la ley y al Si no testimonio. actuaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Totalmente. También hay otro versículo que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la lección o el estudio también hablaba de 3 pilares fundamentales: la ley, la Biblia y la profecía. Si una persona que viene a enseñarte, si una persona que viene a instruirte, si una persona que viene a dar una luz nueva, a decir una profecía, no tiene la ley de Dios en su corazón y sus actos no reflejan que tiene la ley de Dios en su corazón, no tiene la palabra de Dios en su corazón y no tiene el don de profecía, es una persona a la cual hay que hacer oídos sordos. Totalmente. Hay que ignorar porque puede ser un falso profeta. Dentro de lo que hablábamos me parecía tan bonito porque decía como si tomáramos la Biblia también simplemente a lo gramatical, cuando dice tienen el testimonio de Cristo, ¿a qué hace referencia cuando dices testimonio de Cristo? Recuerdo cuando estudiábamos que tú hablabas de un testigo y me gustó esa como historieta o esta historia, ese ejemplo que colocabas en lo que realmente es un testigo. En un juicio. En un juicio. ¿Qué es un testigo en un juicio? Una persona que vio, una persona que observó o una persona que sintió o que estuvo allí presente en el lugar de los hechos. Entonces, un testigo habla, bueno, hay falsos testigos, pero un testigo verdadero es que habla verídicamente de lo que pasó, de lo que aconteció, que le dijo, que no le dijo, que le hizo, que no le hizo. Entonces, cuando hablamos de testimonio, es porque relata o que dice algo que pasó realmente. Y que está ahí. Y entonces cuando dice, y tiene el testimonio de Cristo, de Jesús, es porque está reflejando ese carácter, es porque está ahí llevando tal cual ese carácter que tuvo Cristo. ¿Y qué carácter tuvo Cristo? No, pues amor, servicio, bondad. Y tener el testimonio de Jesús lo podríamos aplicar a 2 formas. Primero, la parte literal de cómo vivió Jesús, entonces cómo actuó Jesús, qué habló Jesús, qué hizo Jesús, qué enseñanzas dio. Bueno, ya tomamos todo eso que hizo Jesús y lo adoptamos para nosotros, pero de una segunda forma, y es que lo que dice Jesús para nosotros que va a acontecer hacia el futuro. Y aquí es donde entra Apocalipsis, que de hecho Apocalipsis no significa fin del mundo, Apocalipsis no significa un ataque zombie, Apocalipsis no significa un terremoto, un tsunami, no, Apocalipsis significa revelación. Y decía, la revelación de Jesucristo a su siervo Juan para que lo comparta a las iglesias, para que nos lo comparta a nosotros. Entonces, si aceptamos el testimonio de Jesús, aceptamos lo que Jesús dice que va a acontecer con nuestro futuro. Entonces, es aquí donde vemos interesante de que Dios tiene palabra para nosotros, la mandó a través de todos los profetas mayores, profetas menores, a través del linaje de White y a través de su santa palabra. Entonces, si aceptamos al Jesús de los evangelios. Jesús de Chosen, que me encanta. Al Jesús de Chosen, exacto, una serie hermosa, ¿cierto? Un Jesús todo lindo, un Jesús que uno le dan ganas como de abrazarlo. Sí, siempre tan compasivo. Exacto. El de los evangelios. Si aceptamos a ese Jesús, al Jesús de los milagros, al Jesús bondadoso, debemos aceptar al Jesús del Apocalipsis, al Jesús que dijo, voy a volver por segunda vez. Y que igual ahí también se puede ver a ese Jesús de amor, porque es la revelación de Él. Y entonces, yo te quiero traer como una paradoja, no sé. Si tú sabes que, no sé, si tuviste un sueño y sabes que a tu hermano le puede pasar algo, si se va por tal lugar, tú no corres a decirle como, espera, no te vayas por ahí porque te puede pasar algo. Tú crees que es el mejor camino, pero no. Entonces tú vas a buscar la forma de ir a decirle, espera, yo quiero que tú siempre estés bien porque te amo y no te vayas por aquí, entonces vete por aquí.
Y eso es Apocalipsis. Nosotros, Vanessa, que es como la gran conclusión que yo saco para mí. Y es que nosotros estamos llamados a ser mensajeros. Amén. Así como los profetas eran intermediarios entre el Dios y el pueblo, eran los que traducían, por así decir, lo que Dios quería para su pueblo, lo que querían que hicieran, las decisiones que querían que tomaran en combate, decisiones políticas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos llamados a ser esos mensajeros, ¿sí? A que vayamos a donde aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios y decir, oiga, existe la Biblia, Dios está hablando a través de la Biblia, Dios te quiere decir esto, va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Entonces, seamos mensajeros. Amén, Seamos seamos mensajeros de Dios. Y quiero que seamos esos mensajeros como lo fue nuestra mensajera Elena, que lo tomó con humildad, con responsabilidad y temor a Dios, que también tuvo full oración y estuvo refugiada en cada una de las promesas que Dios le tenía y obedeció. Entonces, tú y yo, aquellos que nos están viendo, es importante que nosotros, digamos como los Boy Scouts, siempre listos, que estemos siempre listos a aceptar ese llamado, que lo hagamos, así sea con miedo, así como lo hizo Esther, y si perezco que perezca, pero con la tranquilidad que estamos con Dios, y menos es más, ser como lo tomó Elena, no querer sobresalir, sino en realidad tener esa responsabilidad. Tener esa humildad, porque de hecho la misma Elena, ella reportó y documentó y escribió que cuando recibió la primera visión, a ella le dio mucho miedo, porque ella decía, o sea, yo no quiero enaltecerme, Ajá. yo no quiero enorgullecerme de las visiones que Dios me está dando. Entonces ella le puso una condición a Dios, ella le dijo, Dios, si tú realmente quieres que yo sea tu mensajera, si tú realmente quieres que yo transmita este mensaje a las demás personas, si tú me quieres dar visiones, si tú me quieres dar profecías, lo voy a hacer con una condición, y es que no permitas que yo me enorgullezca, no permitas linda. que yo crea que esto es por mí, sino que es por ti. Llegar a Entonces ese hay nivel. un ángel mensajero de Dios, Sí. llegó donde Elena y le dijo, está bien, tranquila, que qué cuando genial. veamos que tú te estás alejando de eso, que te estás enorgulleciendo, que estás perdiendo la humildad, allí estará la mano de Dios. Guau. Y eso es una gran enseñanza para Guau. nosotros, tomar la Biblia con humildad. No es que yo me las sé todas, no es que yo me sé muchas predicaciones, yo me sé muchos versículos, yo me sé muchos temas, esta profecía, desbarato los versículos así, fechas, No, tomar la Biblia con humildad porque es Dios, es el que nos da el discernimiento para poder obtener las enseñanzas de ella. Así es. Y el don de la profecía no es algo para temer, es algo para agradecer a Dios porque nos ha dejado esos mensajes a través de ese futuro que se ha dado, que va a dar y que nosotros podemos decir, Dios nos ama tanto que nos ha dicho, vayan por este lado que es el mejor. Así es, así que chicos, todos estamos llamados a hacer mensaje, en donde quiera que estés, en tu trabajo, en la familia, en el círculo social, en el círculo laboral, estamos llamados a ser mensajeros. Hemos recibido una luz y debemos compartirla. Quizá no seamos aquí los grandes profetas que adivinemos el futuro, que va a pasar esto, no, pero sí somos mensajeros de Dios y como mensajeros de Dios debemos compartir las bondades y también el evangelio eterno, que es que Él va a volver por nosotros Amén. por segunda vez. Tomemos este llamado que nos hace Dios con estas tres cosas que tú decías. Primero, Siempre listos. estar siempre listos, como tú dices, como los Boy Scouts, como los bomberos. Suenan las alarmas, los bomberos están listos. Estar siempre listos para que cuando Dios nos llame a decir, aquí estoy Dios, úsame. El segundo es hacerlo. Hazlo. Acción. Si Él te dice ir, ir. Si Él te dice predicar, predicar. Hágalo. Si Él te dice hacer, hacer. Y el tercero es tomarlo con humildad. Menos es más. Menos es más. Como Masterchef. Sí. Así como Masterchef. Dejarnos usar, ser instrumentos de Dios para que Él pueda hacer en nosotros una gran obra, tanto como la que hizo en Elena G. de White. Esta es la invitación en este capítulo. No sé, Vanessa, si quieras decir algo más como para culminar, para concluir. No, la tenemos súper clara. Tú y yo podemos ser mensajeros, podemos ser profetas, así que hay que estar atentos.
Así es, entonces ya lo saben, siempre listos al mensaje de Dios, al llamado de Dios y al trabajo que Él nos tiene destinado para cada uno de nosotros. Espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden que hay capítulos anteriores, si no se lo han visto, vayan y lo ven. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esto está fenomenal, no se lo pueden perder. Y recuerden conectarse o ver el próximo capítulo. Amén. Dios les bendiga y hasta luego. Chaito. Bye bye.